Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 10 de diciembre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Eso es todo, claro que sí, gracias al Señor, ¿verdad? Esta es, por la gracia del Señor, en este año 2022, nuestra última reunión de estudio y hoy vamos a ir un texto extraordinario de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Así que le pido por favor que saque su Biblia y me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. En lo que usted lo busca, déjeme comentarle que nosotros estamos compartiendo ya, estamos prácticamente en el cierre de nuestra carrera anual que hemos hecho acerca del plan de lectura McCheyne. Si usted no sabe lo que es el plan de lectura McCheyne, bueno, Robert Murray McCheyne fue un predicador escocés muy joven que vivió ya en Inglaterra en el siglo XIX y pues bueno, fue un predicador que se destacó principalmente por su amor a las escrituras y él desarrolló un plan a través del cual en un año usted puede leer el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Podemos decir, dándole gloria al Señor, que vamos a cerrar este año, porque así va a ser, si Dios lo permite, vamos a cerrar nuestra lectura del plan de lectura McCheyne en este año 2022 con la versión Reina Valera 1960 y yo espero que haya usted caminado con nosotros en este plan de lectura, que haya podido escuchar y deleitarse en la palabra del Señor día tras día. Y bueno, no contentos con eso porque pues ya empezamos este camino en torno a su palabra. ¿Qué es lo que sigue ahora? Continuar en su palabra. Por esa razón también en el año 2023, si usted sigue con nosotros, déjeme decirle que vamos a retomar el plan de lectura McCheyne con el mismo sistema, pero vamos a leer ahora la nueva traducción viviente. Es una traducción que está en un lenguaje más sencillo, más coloquial, está traducido en un sistema de traducción de equivalencia dinámica, de manera que usted va a poder percibir más accesible el lenguaje bíblico en algunas palabras o expresiones que para nosotros, por nuestro contexto, pues son más difíciles. Así que le animo a que se quede con nosotros. Y todos los materiales, usted lo sabe, los puede checar y consultar en Facebook, en YouTube, en SoundCloud y en Spotify, nuestras redes que están disponibles de Ministerios Voz que Clama. Asimismo, también el día de ayer cerramos por la gracia del Señor nuestro tiempo de estudio de fundamentos de la fe, una de nuestras clases más queridas, una de nuestras clases más consentidas, ¿verdad? Claro que sí, una clase que nos ha dejado mucha bendición, ¿verdad? Para nosotros en este grupo por acá en la Ciudad de México, ¿verdad? Hemos sido muy bendecidos con este sistema del fundamentos de la fe. Y verdaderamente, mis hermanos, pues el grupo que está allá en Xonacatlán, Estado de México, pues ha estado caminando en este plan. Concluimos ayer la lección 5 acerca de la obra de Cristo. Y pues bueno, también si Dios lo permite, en enero estaremos retomando fundamentos de la fe. Vamos a ir a la lección 6 hablando de la salvación. Así que pues le animo a que usted también nos pueda acompañar de manera presencial, si usted anda por allá, o de manera digital a través de las redes. ¿Sale? Y pues bueno, todos los domingos ya sabe que estamos compartiendo el mensaje de la iglesia local. Recuerde que Ministerios Voz que Clama es un recurso de la iglesia local, no un sustituto de la iglesia local. Le animamos a que usted se congregue en una iglesia sana y bíblica, y si usted pues en su localidad o en su zona no tiene un lugar donde congregarse, pues reúnase con nosotros y aquí será más que bienvenido. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos al texto bíblico, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Un extraordinario versículo para cerrar nuestro estudio de este año, ¿no lo cree? Vamos a leerlo todos juntos y nos encomendaremos al Señor en oración. ¿Qué le parece? Dice la palabra de nuestro Señor, Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice el texto: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, en Cristo Jesús te damos gloria porque hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí tú has sido fiel. Gracias porque en este año nos has permitido semana con semana congregarnos, convivir, adorarte, compartir tu palabra. Y yo sé, Señor, que todo este trabajo, Señor, no es en vano. Tu palabra nos dice, Señor, que nada de lo que hacemos para ti es en vano, Señor. Tu palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito para lo cual es enviada. Y por esa sencilla razón, Señor, yo te ruego y te imploro, Señor, que tú bendigas este estudio el día de hoy, que tú seas, Señor, con mis hermanos presentes y ausentes, con los que nos acompañan en la distancia y conmigo como expositor. Bendice, honra, fructifica tu palabra, Señor, y date gloria a ti mismo, gloria a tu nombre y a tu Hijo Jesús. En el nombre del cual oramos y en su nombre decimos amén y amén. Muy bien, clase, pues hemos estado caminando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en este prólogo maravilloso, ¿verdad?, del Evangelio que estamos estudiando. Y bueno, hemos visto cosas extraordinarias en este año acerca de Juan. Hemos visto su propósito, su teología, la evidencia de su autoría. Hemos visto las evidencias que declaran a Jesús como Hijo de Dios. Hemos visto su autoría en la creación. Y hemos visto también, ¿verdad?, que hay testimonio de Jesús que Juan el Bautista predicó acerca de la luz, pero que desafortunadamente hubo aquellos que rechazaron el testimonio de la luz. Pero mis amados, algo que debería a nosotros darnos paz, gloria y descanso. Yo sé que tú y yo, al mirar a nuestro alrededor, donde nosotros vivimos en nuestras comunidades, decimos, ¿por qué la gente rechaza a Jesús? Y nos llenamos de pesar porque pareciera que son más, pareciera que son muchos, y pareciera como si la gente no quisiera creer en Jesús. Parece como si lo que nosotros creyéramos, a veces con tanto rechazo, cuando tú predicas, cuando hablas de Cristo, cuando oras por alguien, y ves todo el rechazo que hay, ves toda la oposición que hay, a veces humanamente nuestro corazón trastabilla, nuestro corazón da traspiés y a veces parece como que desmaya porque pensamos a veces que ¿por qué nadie quiere de Jesús? No quiere nadie saber de Jesús. Porque a veces pensamos que esto es un síntoma de todos los hombres, que nadie quiere saber de Jesús, que nadie quiere escuchar de Jesús. Y pensamos que este rechazo, ¿verdad?, que nosotros somos especiales quizás porque hemos escuchado de la palabra. Pero déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada, no todos rechazan a Jesús. Nuestro descanso está en que siempre que prediquemos el Evangelio de Cristo, haremos la obra de Cristo. Cuando tú predicas a Cristo, glorificas a Cristo, sea cual sea el resultado. Si los hombres rechazan a Cristo, a Dios la gloria, porque hacen a Dios veraz y porque la justicia de Dios pondrá a cada quien en su lugar. Pero si predicamos a Cristo, debemos de tener también la fe y la seguridad, mi amado, mi amada, de que no todos rechazarán a Jesús. Que tarde o temprano, fruto de nuestra enseñanza, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de nuestra predicación, caerá en buena tierra. A veces nosotros nos sentimos como Juan el Bautista, siendo una voz que clama en el desierto y nadie te pela y nadie te escucha y todos te tiran a loco. Todos se burlan de ti. Como dice Pablo, somos objetos de desprecio de todos los hombres. Ahorita que se vienen las fechas decembrinas, ¿verdad? Somos los familiares incómodos en la mesa familiar. Si tu familia no es creyente, si tu familia no es cristiana, estoy perfectamente seguro de que tú eres el familiar incómodo. El que, vino el aleluya, el abstemio, el santito, ¿verdad? El aburrido. Vas a venir a predicarnos. Pues sí, ¿qué crees?
vengo a predicarte. Y vengo a comer también. Pero la realidad, mis amados, es que debemos de tener consciente una cosa: la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Y el Evangelio de Juan nos abruma con esta declaración diciendo: hubo algunos que creyeron. Sí, vino a los suyos y los suyos le rechazaron, pero ¿qué crees? Los que creyeron en él, los hizo sus hijos. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre, porque mi amado, mi amada, todavía hoy el reino de Dios sigue caminando. La iglesia sigue caminando. Dios no fracasa en sus propósitos. El Señor traerá a sus pies y traerá al conocimiento del Evangelio a aquellos que ha escogido para salvación, con tu ayuda o sin tu ayuda. De preferencia participa, ¿verdad? Mis amados, no todos rechazaron a Jesús cuando vino. La realidad es que el mundo, dice el texto, que no le conoció. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su gloria y vino a nacer y vino a ser depositado en un pesebre, en alrededor de animales, porque no había lugar para él en el mesón. Él no vino a nacer en un palacio. No hubo trompetas, no hubo cortes de embajadores de muchas naciones. No, fueron poquitos. Fueron poquitos los que conocieron de este maravilloso acontecimiento. José, María, ¿quién más? Los pastores, ¿verdad? Los ángeles les hablaron de que había nacido ya su Cristo, su Mesías. Fueron poquitos. ¿Quién más? Los magos de Oriente, ¿verdad? Que luego platicaremos ese chisme, ¿verdad? Acerca de los magos de Oriente. Tenemos por ahí un mensaje que predicábamos el año pasado acerca de estos hombres que siguieron la estrella, ¿verdad? Estos hombres viajaron de muy lejos. Hicieron inversión de tiempo, de esfuerzo, de cansancio, de desgaste, para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo quiero pensar que ellos se imaginaban que iban a llegar a un palacio más grande que el de Babilonia. Iban a ver cortes inmensas, iban a ver montañas de tributos, y lo encontrarían ahí en un pesebre, ahí solo, nadie ahí, entre animales. Ni siquiera hubo un techo decente. Fueron pocos los que fueron testigos de este acontecimiento extraordinario. Fueron pocos los que creyeron, los que le recibieron, los que le dieron la bienvenida, los que dijeron: sí, ven, Señor Jesús, gracias por estar aquí. Y los que fueron honestos en esa bienvenida, ¿verdad? Pero a esos el Señor les ha dado una bendición increíble. Observe el texto que tenemos delante de nosotros. Saca tus notas porque vamos a estar examinando meticulosamente este texto el día de hoy. Sin afán de ser exhaustivos, vamos a mirar el testimonio bíblico a través de aquí. Oye, no compartí, ¿verdad? Mira, nada más porque... Vamos a compartir, nada más porque soy muy buena onda, porque... No, sí, vamos a compartir. Ahí está. Mira, este pastor me cae medio gordo, pero ni modo, hay que compartir, ¿verdad? Y si usted no está agregado a nuestros grupos de WhatsApp de envíos, aprovecha ahorita en este mes de diciembre para pasarme su contacto. Escríbanos en inbox, en Gmail, ministeriosbosqueclama@gmail, para poder compartirle nuestras ligas, ¿verdad? Y que usted pueda pues integrarse con nosotros a nuestro estudio de manera presencial, de preferencia, y de manera digital, si la ocasión pues así se presenta, ¿verdad? El punto es que usted pueda estar en la palabra de nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ese redito me tranquiliza, sé que ya llegó, ¿verdad? Muy bien. Entonces dijimos que vamos a ir al Evangelio, ¿verdad? Al texto de Juan, capítulo 12, ¿verdad? Y me encanta porque el Evangelio primeramente nos introduce con una expresión muy singular, ¿verdad? La semana pasada el texto nos dijo, ¿verdad? A los suyos vino,
A lo suyo vino, es decir, a su creación, fue lo que reflexionamos, a lo suyo vino, y los suyos, es decir, su pueblo Israel, no le recibieron. Con eso concluimos la semana pasada, con que los suyos, con que su pueblo Israel no le recibió. Concluimos con eso. Concluimos con que hubo un pueblo que no le recibió. Un acontecimiento triste, ¿verdad? Pero no sé si tú lo percibes cuando llegas al versículo 12, que se hace un contraste, ¿verdad? Se hace como que se empieza a encender la luz, como que en los versículos que vimos la semana pasada, como que, pues es triste, ¿verdad? Es triste la incredulidad y la dureza de corazón, pero también el texto se ilumina de manera maravillosa, porque también nos dice, mas a todos los que le recibieron. Si te das cuenta, ¿verdad? Este texto inicia primeramente dándonos un contraste. Los suyos no le recibieron más. Es decir, haciendo un contraste, mostrando luz en medio de la oscuridad, mostrando, si te das cuenta, lo hemos dicho a lo largo de estas sesiones y lo vamos a ver posteriormente. Juan nos va a mostrar contrastes entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre la incredulidad y la fe. Y nos está diciendo, más a todos los que le recibieron. A todas estas personas, ¿qué hicieron? Le recibieron. Mis amados, hay dos clases de hijos. Hay dos clases de hijos. Están los que jamás hacen nada más que aprovecharse de su hogar materno, de su hogar paterno. A lo largo de su vida se apropian de todo lo que el hogar les ofrece sin dar nada a cambio. Puede que sus padres trabajen y se sacrifiquen para darles lo mejor posible en sus posibilidades, y ellos lo toman como si fuera un derecho. ¿No ha escuchado usted esta expresión? Yo no te pedí nacer, es tu obligación. Y uno esperaría, ¿verdad?, que esos hijos dieran gracias. Toman todo como un derecho sin darse cuenta de lo que están recibiendo. Y sin hacer el menor esfuerzo para agradecer, para merecer, para tratar de compensar ese amor y ese esfuerzo. Cuando se marchan de la casa de sus padres, no hacen el menor esfuerzo para mantenerse en contacto. ¿Cuántos ancianos hoy están solos en sus casas y sus hijos no les hablan, no les visitan, no levantan una llamada, un recordatorio navideño, por cierto, ¿verdad? Para estos hijos ingratos, el hogar, cuando se van, ¿qué hizo? Simplemente pues ya cumplió una función, me diste lo que necesitaba, se acabó la cosa, se acabó el asunto. No hay ningún lazo que nos ate a la casa paterna. No hay ninguna deuda que pagar. Cumpliste solamente tu obligación. Pero no se dan cuenta de que son hijos de sus padres. Les deben la existencia y lo que son. Sus padres les han dado todo por amor, pero sus hijos no les han dado nada a cambio. Esta clase de hijos existe. Esto, insisto, nos va a llevar a un punto al que quiero llegar ahorita. Porque también por el otro lado, así como hay hijos ingratos, hay hijos agradecidos. Hijos que siempre son conscientes de lo que sus padres han hecho y de lo que siguen haciendo por ellos. Y aprovechan estos hijos toda oportunidad que se les presenta para demostrarles su gratitud, para ser en su vida la clase de hijos que sus padres hubieran querido que fueran, para honrarlos con su vida, con su conducta. A medida que pasan los años, estos hijos no se alejan de sus padres, sino al contrario, se acercan cada vez más a sus padres.
desarrollan una relación de confianza y amistad con ellos. ¿Por qué? Porque esos padres en algún momento tal vez quizás se convierten en abuelos. Y aquellas experiencias que como padres ellos vivieron las legarán a sus hijos. Cuando salen del hogar, estos hijos agradecidos permanecen en vínculo con sus padres y son siempre conscientes de que tienen una deuda con sus padres que nunca podrán pagar. Esto podría ser un ejemplo acerca de la naturaleza de los hijos de Dios. El texto dice que a los que creen, a los que le recibieron, los hizo sus hijos. Pero es importante que antes de entrar a examinar este versículo, reflexionemos sobre lo importante que es ser sus hijos. Podemos ilustrar también esta realidad de otra manera. Hay una anécdota acerca de un famoso profesor al que le preguntaban el nombre de un joven que se presentaba como alumno suyo, alumno de su clase. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Este profesor decía, yo soy alumno de esta clase de dicho profesor, pero el profesor dijo, nunca asiste a mis clases. Puede que haya asistido a mis clases, pero no era uno de mis estudiantes. Estuvo ahí en el aula de clase, pero no fue mi estudiante. Mis amados, hay una abismal diferencia entre asistir a las clases de un determinado profesor y hay una diferencia entre ser su estudiante. Hubo muchas personas que escucharon a Jesús, pero no aprendieron nada de él. Hubo muchas personas que se dijeron en aquellos días con mucha jactancia que eran hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Pero ser hijo de Dios es algo más que un privilegio para aprovecharnos, para exigirle a Dios. Mucha gente hoy dice que como soy hijo de Dios, yo decreto y yo arrebato y yo pido y exijo y tú tienes que dármelo porque soy tu hijo. No han entendido absolutamente nada del principio bíblico de lo que significa ser sus hijos. Dicen ser sus discípulos, pero la realidad es que no aprecian sus enseñanzas, no las aplican. ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque hoy en día escuchamos mucho esta expresión de todos somos hijos de Dios. ¿Lo has escuchado? Sí. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Y es una verdad a medias. Porque ciertamente toda la humanidad que ha sido creada son sus hijos al ser creación suya. Pero la realidad es esta. Le debemos a Dios que nos haya creado y que nos conserve la vida, sí, pero solamente pueden llegar verdaderamente a ser sus hijos aquellos que tengan comunión íntima con Él. Los hijos verdaderos no son los que solamente tienen el nombre, sino los que tienen comunión íntima con Él. Y usted no puede tener íntima comunión con el Padre si no tiene íntima comunión con su Hijo. Esa es una realidad. No se diga hijo de Dios si usted no tiene íntima comunión con el Hijo de Dios. Solamente esto puede ser posible. Solo algunos, muy pocos, llegan a ser verdaderos hijos de Dios con la profundidad e intimidad de la verdadera relación que Dios demanda de sus hijos. Juan nos dice en su evangelio que solamente podemos entrar en esta relación verdadera, real, como hijos de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Iba a comentar algo, hermano? Sí, mi pregunta es esta. Cuando nosotros recibimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador, ahí lo estamos aceptando, ahí ya no somos de la creación, sino somos hechos hijos de Dios, o aparte hay algo más para ser hijos de Dios, como lo está explicando, ¿no? Todos los que obedecemos, seamos la voluntad del Padre,
o nada más, por ejemplo, los que hemos recibido a Cristo, ya pasamos a ser hijos de Dios, pero hasta ahí, o hay más. Ok, muy bien. Es una excelente pregunta que vamos a responder más adelantito, ¿verdad? Y la verdad es que ciertamente ser hijos no es un asunto de títulos, no es un asunto de méritos, ¿verdad? Este texto nos está diciendo, ¿verdad?, que hay un contraste. Ciertamente los que le reciben y los que no le reciben hay una gran diferencia entre ellos, ¿verdad? Puede que tengan semejanza, ¿verdad? Porque Jesús era un judío y sus enemigos, ¿qué eran? Judíos también. Eran más cercanos que muchos, entendían, tenían el mismo idioma, tenían las mismas costumbres, ¿verdad? Incluso muchos habían crecido juntos, ¿verdad? Sabían quién había sido su padre, seguramente pues vieron al pequeño Jesús en la primaria, ¿verdad? Se conocían, eran muy íntimos, eran su pueblo, por eso ellos se dicen que son, ¿qué? Hermanos. Pero la realidad es que estaban muy lejos de serlo, muy lejos de serlo. Y ahorita vamos a esta pregunta. Los que le reciben, ¿qué significa? ¿A qué se refiere el texto cuando dice los que le recibieron? La palabra lambano, recibieron en el griego, puede traducirse de una manera más concreta como agarrarse fuertemente. Recibir a Cristo es algo más que un asentimiento intelectual, es algo más que una experiencia emocional y mucho más que una afirmación verbal. Recibir a Cristo aplica para la plenitud de la vida. El Señor Jesús nos enseña el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. No hay un ápice de parcialidad en esta relación que Dios demanda de sus hijos. Él no quiere un departamento, un cuartito de tu vida. Él lo quiere todo. Recibir a Jesús es más que una afirmación verbal. Es una declaración prácticamente de rendición. Fíjate lo que está diciendo, por ejemplo, el texto bíblico cuando nos habla acerca de confesar a Jesús. Acompáñame a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está hablando acerca de la justicia por medio de la fe. Y él nos dice en Romanos 10, 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mis amados, quiero hacer una pausa aquí. Versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es confesar? Confesar, insisto, no es solamente una declaración vaga, vacía, superficial. Cuando tú confiesas, la palabra confesar es hacer una declaración de fe. La persona que confiesa, si seguimos la línea del ejercicio jurídico, la persona que confiesa es la persona que está reconociendo ¿qué? La verdad. La verdad, porque ha sido confrontada con esa verdad. Las personas que confiesan es porque reconocen la verdad. ¿Qué más? Las personas que confiesan, ¿qué hacen? Que aceptan. Aceptan, ¿verdad? Pero no, insisto, no es solamente una aceptación de menear la cabeza y decir que sí. ¿Qué más? ¿Qué es confesar? Confirmar. Claro, es una confirmación, pero implica algo más. ¿Quiénes son los que confiesan? Los hijos. Los pecadores. Exactamente. En un terreno, exactamente. En un terreno jurídico, cuando a alguien lo llevan a comparecer ante un tribunal, ante la suprema autoridad, y lo confrontan con sus delitos, es una de dos sopas. O recibes sentencia o te confiesas culpable. Sabemos nosotros, ¿verdad?,
que tenemos un abogado, Amén. un supremo abogado que es Cristo Jesús. Si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los culpables confiesan. Solo aquellos que reconocen su culpabilidad, su pecado. La pregunta que yo quiero que tú te hagas, y sería muy bueno que, insisto, quiero que te la hagas tú, porque no podemos hacerla de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestra hermana. Yo no sé si la otra persona ha sido honesta acerca de su profesión de fe. Yo no puedo juzgar si la otra persona es salva o no salva. Eso no me compete a mí. Le compete al juez y al abogado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pero en lo que respecta a ti, ¿realmente has confesado verdaderamente? ¿Has reconocido quién es Él? ¿Quién eres tú? ¿Realmente has confesado tus pecados? ¿Has confesado que eres pecador, que eres culpable? ¿Has sentido el peso de la condena, de la justa ira de Dios sobre ti? Porque nada más una declaración verbal no es suficiente. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, no son los que me dicen Señor, Señor. No son los que me dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ninguno de los hombres y mujeres que nosotros vemos en la Escritura ha hecho una declaración de fe, ha confesado al Señor sin reconocer que eran pecadores. Cuando Isaías ve en el capítulo 6 al Señor sentado en el trono, ¿qué es lo primero que dice? Seguramente estoy muerto, porque soy pecador, porque soy un hombre inmundo en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo reconozco, confieso que soy un pecador. No podría estar delante de un Dios santo siendo como soy. ¿Te das cuenta que el entendimiento que nosotros tenemos, y no sé si eso está respondiendo un poco la pregunta que hacía, esto debería llevarnos a ti y a mí, primeramente a ti y a mí, a reflexionar, ¿realmente he confesado al Señor? ¿Me he rendido a Él? ¿Realmente? ¿O nada más ha sido un balbuceo religioso para sentirme bien conmigo mismo? Eso es algo que solamente tú vas a saber. ¿Cuántos del evangelio? Es por eso que yo sé que hay mucha gente que se enoja conmigo por esto, pero en el evangelismo moderno, en el superficial evangelismo moderno, yo veo a la gente salir a la calle y decirle, por favor repite conmigo esta oración después de mí, sí, yo te confieso como mi Señor y Salvador y te recibo en mi corazón. A gente que no tiene ni la más mínima idea acerca de su culpabilidad de pecado. Y la meten a la iglesia y dicen, ya es cristiano, ya es salvo, pónganlo a servir. Y por eso, insisto, se dicen cristianos, se creen cristianos, pero siguen viviendo como demonios. No han hecho una profesión sincera de fe. ¿Por qué? Porque no han reconocido primeramente que Cristo es su abogado. No han sentido el peso abrumador del pecado. Es muy importante que reconozcamos esto. Recibirle no nada más es una afirmación verbal. No es una afirmación emocional. Fíjate lo que dice el texto. Va más allá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, el dueño de tu vida, el patrón, ahora tú eres su esclavo, dice el texto. O sea, si Jesús es tu Señor, Él es tu dueño y tú eres su esclavo. Amén. Amén. Si confesares con tu boca. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando de una profunda convicción que va más allá de lo emocional. Con esto no te estoy diciendo que si tú repetiste una oración no eres cristiano. Eso solamente es un asunto entre tú y el Señor. Con esto no quiero decirte que si tú experimentaste alguna sensación, algún sentimiento, si tú te quebrantaste o lloraste, está mal. No, tú debes examinar realmente tu corazón todos los días a la luz del Evangelio y reflexionar acerca de esto.
Porque también, insisto, somos personas muy emocionales. La gente llora y dice cosas que en realidad no siente, que en realidad no está convencida. ¿Cuántas veces la gente llora y no está realmente arrepentida? Sí, la gente llora. O sea, platicábamos un momento y con esto lo digo con mucho respeto. Yo cuando veo toda esta humanidad, este mar de humanidad allá afuera, haciéndose penitencia, ¿no? Ahí con descalzos, sangrando de rodillas, para tratar en su mente de ser agradables a Dios o a lo que ellos entienden como Dios, no han entendido nada. Y hay que tener mucha paciencia y compasión con ellos, porque les necesitan conocer el amor de Cristo. Cristo ya murió, Cristo ya pagó, Él ya sufrió. Solamente necesitamos creer en Él. Va más allá de una cuestión emocional. Insisto, nos reíamos un poco, no burlándonos, y decíamos, estas personas que juran, ¿no? Que dicen, ya no voy a tomar, lo juro. Y insisto, se engañan ellos mismos. Y tú y yo no somos diferentes cuando nos autoengañamos a nosotros mismos. Cuando decimos nunca más y lo volvemos a hacer. La convicción que el Señor está hablando aquí de los verdaderos hijos de Dios es más que una convicción emocional. Debemos de creer en nuestro corazón que Jesús le levantó de los muertos. Es una esperanza viva de que lo que somos dejará de ser. De que el pecado fue vencido. Si tú confiesas tu pecado y confiesas el señorío de Cristo en tu vida, si crees en la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que tú eres salvo. Esto va más allá, insisto, de una afirmación o un reconocimiento intelectual, emocional o verbal. Nuevamente subrayo y enfatizo, no estoy condenando a las personas que han participado de un determinado asentimiento de este tipo. Dios sabe si lo que ellos han hecho es sincero o no. Lo cuestiono a la luz de las Escrituras, porque ciertamente es algo más profundo que eso. Definitivamente. Los que le recibieron no nada más dijeron, sí, pásale por favor, sino se agarraron completamente de él con uñas y dientes, como alguien que no tiene otra opción de que agarrarse. Solamente cuando tú estás abrumadoramente convencido de tu culpabilidad, que sientes la espada de Damocles aquí en tu cuello, es cuando dices, Señor, por favor, ten piedad de mí. Solamente el siervo malo que tenía una deuda inconmensurable. No quiero tocar, insisto, fibras sensibles, ¿verdad? Porque somos mexicanos. ¿Quién no tiene deudas? ¿No? Pero a lo que voy es, este siervo malo debía una cantidad impagable. En toda su vida no podría haber pagado esa cantidad. Era una cantidad de millones y millones y millones. ¿Ha sentido el peso de esto? No lo voy a poder pagar. Y dice que el rey fue movido a misericordia y le dijo, ya no me debes nada, ya lo he pagado. Es esa libertad, esa gracia, ese peso. Solamente hasta que sientes el peso del pecado es cuando puedes experimentar la verdadera libertad del pecado. Solamente cuando sientes el peso de la ira es cuando puedes deleitarte en la gracia. Solamente cuando sientes la oscuridad de estar sumido en las garras de Satanás es cuando puedes sentir agradecimiento profundo por la libertad que te ha dado Cristo. Porque Él te ha rescatado, literalmente. Olvídate de Superman, se queda chico. Él es verdaderamente el que nos ha rescatado de una vida oscura. Platicaban mis hermanos hace un momento, ¿no? Decían, uy, fuimos a San Juan de los Lagos, fuimos a Juquila, y cuántas barbaridades no anduvimos haciendo, perdón, ridiculeces, que no tienen fundamento, ni peso, ni sustancia, y que no nos ayudaron ¿le ayudó en su salvación a algo? ¿Cambió usted en algo su corazón? Digo, yo estoy nada más así por la... O sea, la realidad, mis amados, es que no hay nada que pueda hacer el hombre para acercarse a Cristo.
Solo los que le reciben. Ahora, ¿quiénes son los que le reciben? Dice el texto. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1. Estamos ahí en el texto. Volvamos nuevamente ahí, no lo pierdas. Mas a todos los que le recibieron, los que le dieron la bienvenida, los que se rindieron completamente a Él, en esto que te acabo de mencionar, pero los que le recibieron, ¿qué son? Los que creen en su nombre. Amén. Mis amados, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A los que qué? A los que creen. A los que creen. ¡Wow! Esto está extraordinario. Los que le recibieron son los que creen. No son los que hacen, son los que creen. No son los que ofrendan más, los que diezman más, los que hablan más bonito, los que tienen una vida más pulcra. No, Señor, son los que creen. Habacuc nos dice, el justo por la fe vivirá. Romanos, el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Pablo escribe una y otra vez que Abraham fue justificado por su fe. Todos los santos de todos los tiempos, todos los pecadores que han sido redimidos, han sido justificados y han sido hechos hijos de Dios solo por creer. Insisto, la fe no es solamente un asentimiento, no es solamente repetir algo sin tener entendimiento de lo que estás haciendo. Esta declaración a los que creen nos da un escenario magnífico. Creer en Cristo es un tema muy importante de lo que vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan. Creer en Cristo es muy importante. Es por eso que yo te animo mucho a que compartas este mensaje con todo el mundo que te rodea. Acompáñame a Juan capítulo 6, versículo 29. Vamos a estar en el Evangelio de Juan. Quiero que veas lo importante que es para el Evangelio de Juan los que creen. Juan 6, 29 dice el texto. ¿Estás conmigo? Amén. Esta es la obra, dice el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en Él que Él ha enviado. Tú tienes que creer en aquel que Dios envió y este es Jesucristo. Más adelante, Juan 8:30, dice el texto. Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando Él estas cosas, ¿qué dice? Muchos creyeron en Él. Por eso es lo que te decía al inicio. A veces tú y yo pensamos, ay no, pues es que los invitamos y nadie viene. No te apures. Así como hay algunos que no quieren, hay muchos que creen y van a creer. El Señor se ha guardado un remanente fiel, un remanente. Él tiene escogidos aquellos que van a decir sí, amén. Aquellos que van a arrepentirse, los tiene escogidos. Dice que muchos, ¿qué dice? Creyeron en Él. Más adelante, capítulo 9, versículos del 35 al 36. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego de nacimiento. Y hallándole, ¿qué le dijo Jesús al ciego? Que ya no era ciego, al ex ciego. ¿Qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué pregunta? Esta pregunta es extraordinaria y esta pregunta tú se la debes hacer a todas aquellas personas a las cuales tú les hables del Evangelio, a las cuales tú los llames a arrepentimiento, a los cuales tú les hables de su pecado. No nada más los dejes ahí flotando en el aire. Esta pregunta, ve lo que dice el Señor Jesús. Ve lo que le preguntó a este hombre que ya podía ver, que había experimentado la mano de Dios en su vida. ¿Qué le preguntó? Esta pregunta es clara. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Podría ser un sermón o 50 de este versículo. ¿Crees? ¿Tú crees? Amén. Amén, Señor. ¿Sí?
Clase, ¿tú crees? Amén. Me encanta porque dice, dice, ¿tú crees? Está hablando de él. ¿Quién fue testigo de la sanidad del ciego de nacimiento? Carla. Sus discípulos, ¿no? ¿Los discípulos vieron esto? ¿Quién más? ¿Quién más fue testigo? ¿Quién más fue testigo de la sanidad del ciego de nacimiento? Los sacerdotes. ¿Quién más? Sus padres. La gente que sabía que había nacido. Que había nacido así, ¿verdad? Pero fíjate, esta pregunta no se le está haciendo a los demás. Se le está haciendo a él. Porque esta respuesta, esta pregunta y esta respuesta es personal. Pregúntate a ti mismo. ¿Creo yo en el Hijo de Dios? ¿Creo yo en el Hijo de Dios? Sí, amén. Fíjate lo que dice. Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Amén. Y él dijo, está hablando el ciego, creo, Señor. Creo, Señor. Y le adoró. Él afirmó, más allá de la mente verbal y emocional, dijo, sí creo, te he visto, he contemplado tu persona, Señor, he visto tu obra, creo, puedo creer. Y lo declaró ¿qué? No, dice el texto, dijo, creo, Señor. O sea, él afirmó que había creído, lo declaró Señor, es decir, Señor de su vida. Y tercero, le adoró, se postró a él. ¿Te das cuenta? Va más allá de una afirmación emocional, verbal, superficial. Los que creen son importantes para el Señor. Fíjate lo que dice Juan 12:36. Juan 12:36, fíjate lo que dice, entre tanto que tenéis la luz, está hablando de su persona, creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Te das cuenta la correlación entre creer y ser sus hijos? Más adelante, Juan 12:44. Ahí, luego. Jesús clamó y dijo, el que cree en el pastor, el que cree en la denominación, el que cree en mí, es decir, en Cristo, no cree solamente en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, cree en Dios. Creer en Cristo es creer en Dios. Por eso, si tú no depositas tu fe en Cristo, no crees en Dios, no me importa cómo se llame tu santo y cómo lo vistas y cuántas fiestas le hagas. Si tú no crees en Cristo, si tú no depositas tu fe en Cristo, estás lejos de Cristo, estás lejos de Dios. Más adelante, capítulo 14, versículo 1. Ahí lo tienes luego. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Amén. ¿Te das cuenta que es importante aquellos que creen? La realidad es que hubo muchos que no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen, son los que le reciben. Ellos fueron atraídos por Cristo. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Fíjate lo que dice Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Aquellos que Dios le ha dado al Hijo, vendrán al Hijo.
Tú no te apures de quiénes son los que vienen a salvación o quiénes sí, quiénes no. Tú preocúpate por predicar. El Señor ya tiene escogidos a sus almas que Él va a salvar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Tú ves alguna sombra de duda en esta declaración? No. Y el que a mí viene, si tú hoy, mi amado, mi amada, te arrepientes y confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, el que a mí viene, ¿qué dice el Señor? No le echo fuera. Él no es como tú y como yo. ¿Verdad? Él no es como tú de, ahora sí quieres hablar conmigo, ¿verdad? Voy a ignorar tus llamadas, ¿no? Te voy a dejar en visto. No, el Señor no te deja en visto. El que viene a Cristo no es echado fuera. Amén. Mis amados, confiar en el nombre de Jesús es poner nuestra confianza en lo que Él es. La doctrina central del Evangelio de Juan es que veamos a Jesús y veamos a Dios también. Dice el texto, a los que creen, estamos en el capítulo 1, versículo 12, a todos a los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre. En su nombre. A los que creen en su nombre. ¿Qué significa esto? Esto es importante que lo reflexionemos porque la realidad es que hoy en día tendemos a usar el nombre de Dios muy en vano. Usan el nombre de Jesús hasta para mover una silla. Y es muy importante entender que creer en su nombre se está refiriendo a la totalidad de Cristo como Él es. Cuando tú y yo decimos que creemos en su nombre, no está diciendo que solamente creemos en ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Su título es Jesucristo. Y sus títulos que nosotros conocemos, Cristo, el ungido, el Mesías y todos los que tú quieras, pero su nombre es Jesús. Ahora, el punto aquí es este, el hecho de que tú sepas cuál es su nombre, no es creer en su nombre. El nombre tiene que ver con algo muy más profundo que solamente conocer su nombre. ¿Cómo me llamo yo? Daniel. Así me puso mi mamá, ¿verdad? Ese es mi nombre. Pero mi nombre es algo más. Lo que yo soy. Insisto, cuando yo pienso en ti, cuando pienso en tu nombre, no solamente pienso en tu nombre, sino pienso en todo lo que tú eres. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba su mamá? Florentina. Florentina. ¿Cuántas personas se llaman Florentina? Muchas personas, ¿verdad? Yo creo que sí. Exactamente, o sea, digo, insisto, no es un nombre muy común, pero hay otras personas que también se llaman igual, ¿me explico? Ahora, no todas las personas que se llaman igual son como su mamá, ¿me explico? Cuando usted piensa en el nombre de Florentina, obviamente usted piensa en... Y piensa en sus virtudes, en su carácter, en sus atributos. ¿Sí estoy explicándome? Sí, en su esencia como persona. Claro. Entonces, no nada más el hecho de que tú tengas aquí a Jesús en la boca quiere decir que tú crees en su nombre. Sí estoy siendo explícito en este punto. ¿Cuántas personas, te insisto, el Señor Jesús lo dijo claramente citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es posible separar su nombre de su persona. No es posible separar su salvación de su nombre, de su persona. No es posible separar su persona de su obra. Si tú hablas de Cristo, hablas de lo que Él es. Si hablas de Jesús, hablas del Hijo de Dios y todo el peso de lo que eso implica. Por eso,
hay que andarnos con cuidado cuando usamos el nombre de Jesús. Cuando oramos y dices en el nombre de Jesús, aguas porque los 10 mandamientos dicen, no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? Y eso aplica a Jesús. ¿El Señor nos puede perdonar por ese pecado? Sí, claro, pero no abuses. ¿Y vas a preguntar algo? Como los juramentos que hacen, ¿no? Claro. Dicen, yo juro, yo te juro. ¿Juro por qué? Y el Señor dijo, no juréis. Abstente. Y lo dicen con una ligereza, como si fuera una moda. Más bien es eso, como O sea, la moda. no entienden el contexto. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura vacía y hueca que no le da peso a las palabras y que desde luego no tiene el nombre de Dios en alto. ¿Me explico? Insisto, tú vas por la calle, prendes la tele, escuchas programas y ves lo que hacen con el nombre de Jesús. Como trapeador lo traen ahí arriba y abajo, hacen y deshacen, hacen chistes y blasfemias del nombre de Jesús. Sí, pero en la oficina me acuerdo que decían, el Chucho ya mandó agua. Mire, qué cosa de verdad. Como que no. O sea, ahora, yo quiero entender que ciertas cosas de lo que lo hacen es por ignorancia. Pues mis hermanas todas juran porque Lo hacen por ignorancia. No saben lo que significa. Claro. Pero mis hermanas, todas mis hermanas y hermanos tienen que jurar. Por Ahora, cualquier cosita. ¿a qué se refiere el evangelista? ¿A qué se refiere Juan cuando dice los que creen en su nombre? ¿Tú crees en su nombre? Amén. Amén. ¿Qué significa creer en su nombre? Cuando aceptamos lo que es creer en el nombre de Jesús, está diciendo lo siguiente. El pensamiento y el lenguaje hebreos usan el nombre de un modo que nos resulta extraño para ti y para mí. Con esta expresión los judíos no se referían tanto al nombre propio, sino más bien se referían a su naturaleza en cuanto era conocida o revelada. Déjame darte un ejemplo. El Salmo capítulo 9, versículo 10. El salmista dice lo siguiente, Salmo 9, versículo 10. Dice el texto. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Wow, así ya hasta sentí así como se me subió la pila. Así como, ¿verdad? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso, esto está claro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que no está diciendo? En ti confían, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No está diciendo, bueno, pues confiamos en que tú te llamas Jehová. No, no está diciendo eso. Bueno, confiamos en que tú te llamas Jesús. Que tú eres Dios. No, confiamos, cuando dice confiamos en tu nombre, confiamos en lo que tú eres, en quien tú eres, en tus palabras, en tu persona, en tu naturaleza. Está diciendo, confiamos en ti, aquellos que conocen tu carácter, tu naturaleza, cómo eres. Esos son los que están dispuestos a creer, a poner su confianza en Dios en todo. Si yo sé que mi Dios es bueno, ¿por qué voy a dudar de Él? Si yo sé que mi Dios es fiel, sé que Él no cambia de opinión. Si yo sé que mi Dios me resucitará, ¿por qué de temer a la muerte? Sí me estoy explicando si yo sé que Dios es santo, ¿por qué voy a permitir que su persona sea mezclada con aquello que es inmundo? Los que confían, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Te voy a poner otro ejemplo, más adelantito, Salmo 20, versículo 7. ¿Ya te aburriste? No. Ahorita acabamos. Salmo 20, versículo 7. Aparte empezamos tarde. No. Aguanten. Ya es el último, ya vas a tener casi un mes de vacaciones. Dame chance.
Salmo capítulo 20, versículo 7. Fíjate, esta es una declaración extraordinaria, te la obsequio, te la regalo. Ahorita que vas a iniciar el año, empieza la terrorífica, ¿cómo le llaman? La cuesta de enero, ¿verdad? La cuesta de... Ay, entonces viene bien caro, y tengo que pagar el Coppel. Empiezas, ay, tengo que pagar lo que me gasté en diciembre, que no tenía, pero pues me lo gasté porque, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Dios proveerá, tarjetazo. No tiene nada que ver con eso. Fíjate lo que dice el salmista, Salmo 20, versículo 7. Estos, hablando de los incrédulos, hablando de los que no conocen a Cristo, estos, ¿qué dice el texto? Confían en carros y aquellos en caballos. O sea, los incrédulos confían en las cosas materiales, confían en el poder, en las riquezas, confían en todo, un montón de cosas. Confían en el poder, en la fama, en la reputación, en el dinero. Confían en muchas cosas. Confían en carros, confían en caballos. Confían en la fuerza, en el poder, en la riqueza. Bien por ellos. Pobres de ellos. Pero aquí hay un contraste, ¿te das cuenta? Mas nosotros, ¿puedes decir amén? ¿Tú eres de estos? Mas nosotros, tú y yo, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Yo me voy a acordar no solamente de cómo se llama me acordaré que el Señor se llama Jehová. Me acordaré de que el Señor se llama Jesús. No, me acordaré de su carácter, de su santidad, de su inmutabilidad, de su omnipotencia. Me voy a acordar de Él y puedo confiar en Él. Amén. Eso significa creer en su nombre. Vuelvo al punto y nuevamente te repito y te digo, es importante que nosotros revisemos nuestro corazón y revisemos cómo le estamos guiando a otros a Cristo. Porque si tú nada más les dices que repitan algo, pero no han ejercido confianza y fe en quién es Dios, repetir su nombre es usar el nombre de Dios en vano sin entendimiento. Confiar, creer en su nombre es algo mucho más que una afirmación verbal. Por eso aquí está el poder. Aquí está la verdad. Aquí está el rostro de Dios. Por eso esto tú te lo debes comer, desayunar y cenar. Por eso yo sé que vas a tener tu cuaderno lleno de notas en enero. Porque te vas a poner a repasar hasta el versículo 13. Amén. Amén. Porque los que creen en su nombre son llamados hijos de Dios. Es algo más que solamente decir sí, amén. El texto es maravilloso. Vamos nuevamente, Juan capítulo 1, ¿estás ahí? Vamos a avanzar. Dice el texto. ¿Alguien lo puede leer? ¿Dónde nos quedamos? A los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad. Privilegio. Sí, en parte. Ahorita les platico eso, rapidito así para que no te me empaches, ¿verdad? La palabra aquí es, les dio, dice el texto, potestad. Te lo voy a leer en otras versiones para que entendamos un poquito más el sentido global del texto. Fíjate lo que dice la versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, Él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La Biblia de las Américas dijo, el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. La Nueva Versión Internacional dice también, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Las traducciones formales y las traducciones dinámicas dicen que potestad se puede entender como un derecho. También se puede entender como un privilegio. Esta palabra a mí carnalmente, te soy muy honesto, no me gusta.
pero también se puede entender como una responsabilidad. Los que son hijos, como lo vimos hace un momento, ¿verdad? Hay hijos que ¿qué? No agradecen, no aprovechan, nada más toman, no agradecen, no hacen comunión. ¿Me explico? O sea, la potestad. ¿Has escuchado esto de la patria potestad? ¿Qué quiere decir eso? La obligación. Les da derecho, autoridad. Le da a el padre o tutor, le da derecho sobre el infante, sobre el menor de edad, de tomar decisiones, ¿verdad? Tiene un derecho sobre él, tiene un privilegio sobre él, pero también tiene ¿qué? Una responsabilidad sobre él. Eso va también de vuelta, porque ciertamente ser hijos, tener la potestad, el derecho o el privilegio de ser hijos, qué sabroso de decir, tengo el derecho de ser hijo de Dios. Uy, puedo pedir, no, sí, o sea, aquí maravilloso, fantástico, nos encantan los derechos. Yo tengo derecho a esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Te pones como tu hijo o hija quinceañero, ¿eh? Un listado grande. Kyle, ya escribí mi cartita. Oye, pero ya tienes 28 años, reina. Sí, pero pues yo todavía escribí mi cartita, ¿eh? Todavía estoy chiquita. Sí, ¿verdad? Mira, mejor me callo porque el rato voy a andar ahí. El derecho, el privilegio. Es un privilegio, pero no pienses el privilegio como algo de lo que puedes abusar. Piensa el privilegio como un don inmerecido. El privilegio tiene que ver con eso, no con el hecho de decir, ya estoy en este puesto y puedo entonces... ¿Has escuchado esta expresión de que se suben a un tabique y se marea, verdad? Se suben a una hoja y ya se sienten, los señores, los terratenientes, ¿verdad? Nuestro corazón es oscuro, es nefasto. Pero hay que recordar también que ser hijos implica una responsabilidad. Es una responsabilidad. En el Antiguo Testamento los hijos se peleaban por ser ¿qué? El primogénito, el primero. Yo quiero la bendición. Quiero esa bendición de ser el primogénito. Pero ser el primogénito implicaba un derecho para los que habían nacido primero. Era un privilegio de honra, de obviamente después, en ausencia del padre de familia, ellos eran ¿qué? La autoridad, tenían una autoridad, un señorío, pero también ser primogénito, ¿qué significaba? Una responsabilidad. De un pueblo. La potestad tiene que ver con algo. Pero me encanta esto. ¿Quién dio esa potestad? Esa potestad no te la dio el evangelista que te predicó cuando creíste en Cristo. Esa potestad no te la dio el pastor. Esa potestad no te la da la congregación en la que tú te congregas. Esa potestad, mi amado, mi amada, ese derecho, ese privilegio y esa responsabilidad no te la diste tú. ¿Hasta aquí estamos bien? Les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es algo de lo cual deberíamos sentirnos agradecidos. Ser hijos de Dios debe ser algo de lo que debemos sentirnos honrados, de lo que deberíamos sentirnos altamente comprometidos. Porque aquellos que por herencia, por linaje, por historia, eran hijos, dijeron, ay no, fuchi. No voy a contar esa historia, pero la realidad es esta, mis amados. A veces los hijos no aprovechan lo que sus padres les dan. Y a veces lo aprovechan los extraños. A veces lo aprovechan otros que no son hijos. Esa es la realidad.
Y cuando tú aprovechas eso, y aprovecharse, insisto, no estoy hablando en el sentido pernicioso, sino en el sentido de gracias por darme esto. De darle valor. De ser agradecido. Este año vas a terminar, como terminaste el anterior, siendo hijo, hija de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Yo sé que como somos seres humanos caídos, falibles, decimos, ay, me gustaría esto, me gustaría aquello, tengo expectativas. Sí, eres un ser humano y es normal, pero examina tu corazón y examina el gran valor de lo que hemos recibido. Eres hijo, hija de Dios. Ya no estás en oscuridad. Tú ya no vas a entrar en el año comiéndote las uñas de, ay, viene una nueva pandemia. Tú ya no vas a entrar en el año de, ay, la inflación. ¿Tendré o no tendré trabajo? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi matrimonio? Tú ya no estás en ese contexto. Porque tu identidad, tu seguridad está puesta en el hecho inmutable, incambiable, porque Dios no es de los que dice, hoy sí, mañana no, hoy, ay, me caíste gordo, hoy te pasaste, ya no eres mi hijo. No. Hoy ni me pidas nada, No. Sigues siendo su hijo hoy, como lo fuiste ayer, y como lo serás mañana, y como lo serás en la eternidad. Fuimos hechos hijos. Me encanta Efesios capítulo 2 porque dice que somos hechura suya, poiema, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esos propósitos que tú vas a hacer mientras te atragantas con uvas. Nadie dijo amén. Sin semilla, por favor. Para que llegues al 24. Para que llegues a enero. Sin semilla. Acuérdate de una cosa, mi amado, mi amada. En esos propósitos como hijo, hija de Dios, ¿qué vas a hacer este año como hija, hija de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Compartir el Meterme más a evangelio. la palabra. Ese es asunto tuyo con el Señor. Allá tú y Dios. Es tu Padre, como es el mío, pero pues yo le respondo a Él y tú le respondes a Él. Ahí tú sabrás qué compromisos has hecho o qué has dejado en el tintero. ¿Qué cosas has dicho en vano? Ser hijos de Dios, y con esto quiero terminar, se enfoca en dos aspectos particulares. Presta atención a esto. Ser hijos de Dios. El texto bíblico nos dice que Dios nos hizo sus hijos, pero también dice, los cuales, versículo 3, presta atención, y aquí habla de dos aspectos. ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice? Versículo 13, Juan 1:13, los cuales Son engendrados de sangre. no son por linaje, no son por la sangre. Dios tiene ¿qué? Hijos, no tiene nietos. Siento mucha pena por lo que te voy a decir, pero tus hijos y los hijos de tus hijos, si no han hecho un compromiso serio con Cristo, no son cristianos. No importa si se congregan contigo. Dios no tiene nietos. ¿Has escuchado esto de cuna cristiana? Sí. ¿Sí lo has escuchado? Sí, mucho. ¿Y qué significa eso? Perdón. Pues no sé, porque yo le he querido comprar una a mi hija, pero no existen. Sí, yo quiero una cuna cristiana para mi hija, pero no existen esas cunas. Es una expresión. Creo que yo soy hijo de cuna. ¿Cómo hijo de cuna? No entiendo también. Más bien, o sea, quiero aclarar esto. Esta es una expresión no bíblica,
pero creo que cuando se usa es bien intencionada. Cuando se usa se habla de una familia con valores cristianos. Una familia, insisto, en la que probablemente papá o mamá o los demás, la mayoría de los miembros de la familia han profesado fe en Cristo Jesús. Eso es subjetivo y ya será cuestión de cada quien, ¿verdad? Porque pues en todas las familias se cuecen habas, ¿verdad? Y más en la de los cristianos. Nadie dígame. Nadie dígame. Pero la realidad es la siguiente. Sí, las familias cristianas también tienen batallas. Tienen batallas. Claro, por supuesto. Ahorita llegó a ese punto. La cuna cristiana. La cuna cristiana, mis amados, simple y sencillamente es una expresión coloquial de decir una persona nació en un seno familiar con valores cristianos. Pero no quiere decir que ese niño o esa niña sean cristianos. Oye, pero es que lo bautizaron de chiquito. Me da igual. Ser cristiano es algo espiritual. Se necesita algo más que solamente educación. Ayuda. Los padres tienen que educar a sus hijos para que puedan llegar a conocer a Cristo. Ayuda mucho. ¿Dónde crecieron? ¿Dónde vivieron? La cuna cristiana nada más tiene que ver con eso. En la familia en la que creciste. Ojalá hayan muchas familias cristianas. Porque déjame decirte una cosa, Dios ama a la familia, pero solamente la familia cristiana será salva. Sí, está incómodo, pero es real. Esa es la verdad. ¿Iba a comentar algo? Sí, yo lo que he oído es que dicen que cuando mencionan que no, que ese muchacho viene de cuna cristiana, y me pueden decir, pero la cuna es cristiana, pero ese es el diablo. La cuna es cristiana, ¿verdad? A veces también lo escucho, a veces de los coches. Por su comportamiento. No, tú ves el coche, ves el pececito y dices, ay, el coche es cristiano, el chofer quién sabe, ¿no? Puede pasar. Pero a lo que quiero llegar con esto, volviendo al tema de ser hijos, es que Dios tiene hijos, no nietos. Cuando nosotros hablamos del tema de ser hijos, quiere decir, lo podemos nosotros entender desde dos facetas. Somos hijos de Dios, mis amados, número uno, por adopción. Dios nos ha adoptado, somos sus hijos. Romanos 8 dice que nosotros tenemos el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Nosotros también somos hijos de Dios por una segunda faceta a través de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cambiar. Nacer, hacer de nuevo. Nacer de nuevo. Regenerarnos es nacer de nuevo. Tú no te puedes regenerar a ti mismo. Yo no me puedo regenerar a mí mismo. Yo no puedo regenerar a nadie. Somos hijos de Dios por adopción porque Él hace el decreto. Tú vas a ser mi hija y te voy a adoptar y vas a tener todos los derechos, privilegios y responsabilidades de hijo o hija. Te adopto. El título legal, la potestad, ya lo tienes. Pero no solamente te da el título de hijo. La adopción, y muchas personas adoptan bebés, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? Que, bueno, en algún momento fueron a alguna institución y vieron un bebé que, pues, de alguna manera les conmovió, no sé. Y decidieron, ¿qué? Adoptarlo. ¿Qué hicieron? Un procedimiento legal a través del cual dichos documentos, ¿verdad?, dicen que es legalmente su, pero naturalmente no lo es. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, tú y yo no somos solamente hijos adoptados. ¿Has escuchado esta expresión, verdad? Es que eres el adoptado. Porque no encajas en la familia. Si tú no encajas en tu familia incrédula, dale gracias a Dios, porque sí encajas en la de Cristo. Amén. Y amo a mi familia, pero la realidad es que encajo más en la familia de mis hermanos, ¿verdad? Sí, todos queremos, estamos por eso. Ahora,
déjame decirte otra cosa también muy importante. Dios no solamente nos adopta legalmente, sino naturalmente. ¿Qué se necesita para que ese bebé adoptado pueda ser hijo o hija de manera natural? O sea, si yo quiero adoptar una hermanita, una hermanita para Elizabeth, ¿cómo lo puedo hacer mi hijo natural? ¿Es posible? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no ha participado en un proceso ¿de qué? De procreación, de engendramiento. Mi amado, mi amada, tú y yo somos hijos de Dios no solamente en el decreto celestial legal por medio de la fe en Jesucristo, sino somos hijos porque Él espiritualmente nos ha hecho sus hijos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Eres su hija. Me encanta porque Juan utiliza la palabra engendrar. Engendrar, pues sí, obviamente habla de un origen, provenir de algún lugar. Fíjate lo que dice, por ejemplo, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice el texto. Fíjate, esto es extraordinario. Primera de Juan, estás casi por Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel, ¿estás conmigo? Sí. Todo aquel que dice que ¿qué? Que cree. Que Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿de qué hemos venido hablando? De esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice el texto? es nacido de Dios. ¿Otra vez? Que es nacido de Dios. Ha sido regenerado, engendrado por Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué significa esto? Que si tú eres hijo o hija de Dios porque has sido engendrado por la acción del Espíritu Santo en la regeneración, si espiritualmente tú ya eres hijo o hija de Dios, por lo tanto, amas a aquellos que han sido engendrados por Dios. Eso quiere decir que amas a tus hermanos. ¿Por qué? Pues porque son mi familia. Son mi familia, los amo. A veces no los entiendo, pero los amo. Juan, es primera carta. ¿Sí me explico? ¿Por qué amamos a los que Él engendró? ¿Por qué los amamos? Pues porque somos hijos. ¿Eso qué significa? Nos parecemos a Él. Tenemos que su misma naturaleza. El apóstol Pedro dice que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Entonces, ser hijos de Dios no nada más es decir, te recibo, Señor Jesús. No, es un acto sobrenatural en el que tu mente es espiritual. Tu mente es espiritual. Tu corazón es espiritual. Tu voluntad es espiritual. No quiere decir que te salieron alas. No te emociones. No eres perfecto. Todavía lidias con cosas ahí. Pero espiritualmente. El acto de la regeneración es espiritual. Antes, cuando no habías nacido de nuevo, ¿amabas la palabra? No. Pero cuando ya vienes a Cristo, cuando has nacido de nuevo, amas su palabra. Y experimentas la voluntad del Espíritu Santo dirigiéndote. Porque antes esto era perfectamente irrelevante. Y desconocido. Claro. Entonces somos hijos de Dios por adopción y por regeneración. Eso significa nacer de nuevo. Pero observa también que el texto nos dice tres cosas. Y esto es importantísimo. Y con esto cerramos este versículo maravilloso acerca de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son hijos. Fíjate por favor que dice que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de ¿qué? De sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, un hijo de Dios, número uno, ser hijo de Dios no se hereda.
Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios necesitan ser salvos personalmente. También dice que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué significa esto? No es porque tú quieras. No es por la voluntad de una persona, un grupo de personas, que tú vas a ser hijo o hija de Dios. Nuevamente insisto, no eres hijo o hija de Dios por tu familia. No. No eres hijo o hija de Dios por tu familia, por tu sanguinidad. No. Eres hijo o hija de Dios por el esfuerzo humano. ¿Has escuchado esto de... nuevamente vuelvo al ejercicio del evangelismo actual? La gente dice, es que fuerzan a la gente a que haga una profesión de fe que no ha entendido. Eso es forzar las cosas. Nuestro esfuerzo personal, ni nuestro mérito, ni nuestra decisión humana nos hace que nazcamos de nuevo. No puede hacerlo el hombre. El hombre no puede hacerse nacer de nuevo. No es porque tú quieras, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. El hombre no quiere nada que ver con Dios. El hombre está espiritualmente muerto. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Y dice el texto también, no engendrados de carne, ni de voluntad de ¿qué? De carne, ni de voluntad de varón. De varón. Esto quiere decir que no por el hecho, insisto, de que tú quieras o que tengas hijos, nuevamente enfatiza esto, no quiere decir que seamos hijos de Dios. No es por ningún esfuerzo humano, de ninguna organización, por ningún forzamiento, manipulación, que se puede hacer hijos o hijas de Dios. No es por donde naciste, no es por la congregación en la que estás, no es porque te hayas bautizado, ni nada de eso. Ser cristiano es algo más, mucho más profundo. Mis amados, nadie puede entrar en una relación con Dios si no es hijo o hija de Dios, si no ha nacido de nuevo. ¿Iba a comentar algo? Sí, pastor, mire, pues yo lo que entiendo es, por ejemplo, esa enseñanza pues es bastante buena, ¿no? Porque la verdad pues, yo no había aprendido todo lo que nos ha explicado. Amén. Pero a lo que yo voy es, por ejemplo, si yo le comparto a una persona la palabra de Dios y le digo pues, que se tiene que arrepentir, pero para eso yo tengo que aprenderme todo lo que nos enseñó más o menos y mostrarle en los versículos cómo tiene que ser un hijo de Dios, ¿no? Tiene que pasar a ser hijo de Dios, aparte de que acepte a Cristo. Claro. Eso lo tenemos que emplear en cuando nosotros hablemos de Dios a una persona inconversa. Ahora, hay otra cosa. Cuando una persona está ya en fase final de que pues, a lo mejor ya no hay posibilidades para que Claro. sane y que digan los médicos que pues ya va a terminar. Entonces cuando uno llega a esas personas, le comparte a uno, pero ya no es posible compartirle todo esto, sino simplemente decirle que se arrepiente y que le pida perdón a Dios y que lo acepte como su Salvador. Hay un arrepentimiento, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Claro. Hay que arrepentirse. Hasta ahí nada más, porque ya no se puede decirle Ok, todo lo que nos enseñó. ok. ¿Qué es lo que sucede? O sea, si no conoce todos esos datos, entonces no es hijo o hija de Dios. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Qué se necesita para ser hijo o hija de Dios? Creer. Sí. O sea, todo esto yo lo estoy desglosando, insisto, yo estoy desmenuzando el pollo, la pechuga, el quesito, lo estamos mirando, examinando con microscopio, con lupa, parte por parte, y estamos viendo el detalle, porque tú tienes ahorita la voluntad y el tiempo y lo disponemos. Ahora, eso no te está diciendo que, tú no prediques. Es que si no te explico todo eso, entonces mi evangelismo va a ser ineficaz. No, sigue predicando a Cristo.
Síguelos llamando al arrepentimiento. Si, insisto, si están abiertos a recibir a recibir a Cristo, a creer, son hijos de Dios. Eso es algo que ni usted ni yo podemos limitar de ninguna manera. Ningún estudio bíblico superará el poder eficaz de la fe puesta en Jesús. Te voy a poner 2 ejemplos. El malhechor al lado de Cristo. ¿Qué clase de estudio bíblico tomó acerca de esto? Ninguno. Pero todo esto que le estoy diciendo, él lo experimentó. ¿Sí me explico? La Biblia no lo dice, pero ahí está revelado. ¿Por qué? Porque dice que vio al Señor y le dice al malhechor, oye, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Por lo tanto, él se reconoció a ¿qué? Culpable, pecador. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, le reconocía que como ¿qué? Como Señor, como Rey. Y depositó ¿qué? Su fe en Él. ¿Qué opciones tenía el pobre infeliz? ¿Qué opciones tenía ahí agonizando en la cruz? ¿Qué opciones tenía? Ahora, ¿cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto tiempo de estudio tomó? Nada más que yo. Y le dijo el Señor Jesús, a la hora. No. ¿Qué le dijo el Señor? Al ratito, cuando vayas a la iglesia, cuando te congregues, cuando tomes el estudio del Evangelio de Juan, vas a poder ser salvo. No. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es el poder eficaz de la fe puesta en Jesucristo. Esto usted lo estudia porque usted está estudiando, ¿me explico? Usted está leyendo esto, estamos, insisto, analizando las cosas, porque tenemos que crecer en Cristo. Pero eso no quiere decir que no podemos confiar en lo que Dios hace. Dios hace cosas extraordinarias que incluso escapan de nuestra comprensión. Segundo ejemplo, el etíope, al que le predica Felipe. El etíope va en su carruaje, está leyendo ahí en su aplicación en el teléfono, Isaías 53. Bueno, es que tenía dinero porque era funcionario, ¿verdad? Era funcionario de gobierno, tenía su tablet, ¿verdad? Estaba leyendo Isaías 53, pero no entendía. ¿Por qué no entendía? Porque no era hijo de Dios. Y le dice, ¿cómo me voy a entender si no hay quien me explique? Ahí entró la explicación técnica. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí con él, pero Felipe se sentó y con él le explicó paso por paso. Le dijo, oye, mira, le explicó acerca de Cristo, los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué le dijo entonces el etíope? Oye, ahí hay agua. ¿Hay algo, Felipe, que me detenga de profesar mi fe como cristiano? Porque creo en lo que tú me estás diciendo. En la versión Daniel Valera. ¿Y qué le dijo Felipe? No, tienes que tomar todo el estudio completo con el hermano Daniel. No. ¿Qué le dijo? Claro que sí, rey. Bájate ahorita mismo, ponle freno en mano, pon tus intermitentes, bajamos ahorita aquí. Claro que sí. Hoy mismo vas a ser recibido en el reino de Cristo. Mis amados, escúchame con atención. La puerta está abierta para ser hijos de Dios. Aparentemente es muy fácil ser hijos de Dios, pero no es fácil. Porque es algo que Dios tiene que hacer en los corazones y en las mentes. Es una obra sobrenatural. Pero te voy a decir una cosa, tú y yo no hacemos nacer a nadie. Pero a veces podemos ser parte del nuevo nacimiento. ¿Has cargado un bebé recién nacido? Sí. Yo quiero pensar, por ejemplo, en aquellos que son doctores, o en aquellos que son enfermeras, o que son parteras. Así como hay personas insensibles, hay personas que también son sensibles y se maravillan del milagro de la vida. Espiritualmente tú y yo también, cuando evangelizamos y hay recepción del evangelio, nosotros nos maravillamos. A mí cuando me dicen, oye, ¿me puedes explicar del evangelio? Oye, hay una casa en la que queremos que vayas a explicar el evangelio. Yo estoy viendo ahí casi un parto. Claro, sí, me arremango, ahorita vamos. Ahorita recibimos, tráeme agua caliente y toallas. Ahorita recibimos a este nuevo ser espiritual que está por nacer. Queremos ver nuevos nacimientos.
¿No podemos amar a esos nacidos de nuevo? Queremos que estén aquí, queremos que esta se vuelva una sala de partos. Yo sí quiero eso. Sí, amén. Yo quiero que tus hijos y tus familiares, tus amigos y tus vecinos sean hijos de Dios. Tú que ya conoces esto, ahora debes descansar en la obra soberana de Dios y ponerte a predicar. Porque el texto dice, mas a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Puedes dar gracias porque eres hijo, hija de Dios. ¿Estás comprometido con el derecho y el privilegio y la responsabilidad de ser hijo, hija de Dios? Amén. Vamos a repetir nuestro texto clave en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, Dios bendiga y prospere su palabra. Antes de orar, quiero agradecerte, mi amado, mi amada. Quiero agradecerte, clase, por haber perseverado, luchado con tropiezos y aciertos con esta reunión de este año del 2022. Gracias porque pudimos terminar Fundamentos de la Fe y porque pudimos iniciar el Evangelio de Juan. Quiero agradecer a mis hermanos que nos reciben, que nos han recibido en este año, semana con semana, que nos han apapachado, que nos han ofrecido su cariño. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su fidelidad, su compromiso este año. Y quiero desafiarte a ti, mi hermano, mi hermana, en este año 2023, a que glorifiquemos al Señor. Mis hermanos, gracias por sus oraciones, su asistencia, su participación, compartir estos materiales con sus amigos y familiares. Mi familia y yo, mi esposa, mi familia, les deseamos a ustedes una feliz Navidad. Les deseamos la presencia de Cristo en sus hogares y les deseamos un extraordinario y bendecido año 2023 para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Mis amados, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra el día de hoy. Gracias te damos por lo abrumador y hermoso del regalo de ser tus hijos, porque nos has adoptado y nos has hecho tus hijos. Padre Santo, gracias porque a esos que te reciben, a esos que creen en lo que tú eres, Señor, les has dado un regalo maravilloso y una responsabilidad muy grande. Padre Santo, gracias porque la obra tú la has hecho, no el hombre. La has hecho tú a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos despedimos, Señor, de esta reunión de estudio y ponemos en tus manos nuestra reunión, Señor, en enero del 2023. Rogamos, Señor, que mis hermanos y hermanas, presentes y ausentes, Señor, no se olviden de ti en estas semanas, sino que perseveren en su caminar en la fe. Que sea un tiempo de recogimiento espiritual, de alegría espiritual, y sea un tiempo para, Señor, darte gracias por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos estar en tu palabra. A tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Mis amados, tengan una excelente, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Y pues bueno, si este material ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y familiares. Usted lo puede encontrar en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Nos vemos déjame dar fechas porque si no voy a estar diciendo mentiras. ¿Sale? Nos vemos el 14 de enero. Amén. Nos vemos el 14 de enero, aquí van a estar todos, sí, amén, ¿verdad? Aquí vamos a estar gozándonos en su palabra, vas a traer invitados, ¿verdad? Y vamos a estar siguiendo adelante en su palabra. Y bueno, ya todos los avisos ya están dados, les mandamos un fuerte abrazo y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto. Pastor, yo les quiero Dar un testimonio. dar un testimonio de que